Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Rise Podcast. Siéntate en tu lugar preferido, preparemos un café y déjame guiarte por el tema que hablaremos hoy. ¿Todo listo? Empezamos. ¿Cuántas veces hemos visto una película, leído un libro o jugado a un juego con personajes que tienen poderes especiales? ¿Cuántas veces habrás deseado o pensado, ojalá yo pudiera hacer lo mismo? Es la típica pregunta que se hace en un juego de beber con tus amigos. Si tuvierais un superpoder, ¿cuál elegiríais? ¿Volar? ¿Superfuerza? ¿Velocidad? ¿Ser invisible quizás? Cada persona te respondería de una forma u otra, dejando esa conversación en pura fantasía donde solo tiene lugar en la ficción. Pero, ¿y si te dijera que de verdad existen personas con ciertas capacidades diferentes? Sí, ya lo sé, ya sé que es una película de Marvel, pero no es así, os doy mi palabra de que es cierto. Os hablo de los PAS, acrónimo de personas altamente sensibles. Sí, y ahora te estarás preguntando, ¿y eso qué es? Bueno, son personas que tienen un sistema nervioso más fino y sensible que la media. Y esto conlleva un mayor desarrollo de la capacidad de percibir, recibir, sentir, analizar, integrar y responder ante los estímulos externos e internos. Tal y como la alta capacidad, comúnmente llamado superdotación, es un don intelectual, el PAS se le podría llamar don emocional y sensorial. Este término lo inició la doctora en psicología Elaine Aron en los años 90, solo que hasta hace muy poquito tiempo se ha extendido y empezado a utilizar en la psicología moderna. Y hoy en día se estima que entre un 15 y 20% de la población es PAS. Este porcentaje hay que dividirlo entre PAS introvertido, los cuales son la mayoría, y PAS extrovertido, los cuales son un 15% de esos PAS dentro de ese 15-20% anteriormente dicho. Es decir, que los PAS extrovertidos son muy raros y valiosos de encontrar. Pero, ¿qué hacen los PAS para ser tan diferentes? ¿Qué son esas capacidades especiales? Bueno, todos los PAS tienen características en común, ya sean introvertidos o extrovertidos. Son personas que viven en el detalle, viven dentro del matiz, fijándose en pequeños detalles que para otros pasan desapercibidos. Recogen mucha información sobre el exterior. Por ejemplo, la información que una persona no PAS recoge de una simple conversación es más limitada, pero un PAS recogerá muchísima más información de esa misma conversación. Son personas con un gran sentido de la justicia. No toleran las injusticias y siempre intentarán involucrarse e intentarán solucionarlo. Suelen ser grandes artistas, con un talento innato para todo tipo de arte. Los 5 sentidos, gusto, vista, oído, olfato y tacto, están mucho más desarrollados de lo normal. Tienen una enorme empatía. Para los PAS es muy fácil ponerse en tu piel y te escucharán tus problemas sin dudarlo. Son personas con una intuición altísima, y más adelante hablaré de qué significa exactamente tener una intuición tan alta, porque esto conlleva muchas habilidades diferentes. Tienen una sobreestimulación con sus emociones, pudiendo sentir con intensidad cualquier emoción, ya sea alegría, tristeza o ira. Ahora hablemos de los subtipos de PAS. Quizás te vaya a sonar un poco a Pokémon, pero no, sigue escuchándome. Los PAS se dividen en 5 categorías según sus habilidades. La primera categoría serían los PAS sensoriales, aquellos más dotados en los 5 sentidos. Sus características son, un desarrollo extremo de los 5 sentidos. Escuchan más, ven más, huelen más y sienten el tacto mucho más intenso. ¿Qué es lo malo? Que con tanta sensibilidad en los sentidos se incomodan mucho con, por ejemplo, ruidos fuertes, o son más sensibles con los olores, o muy selectivos con la comida. La siguiente categoría serían los PAS intelectuales. Esto significa una gran curiosidad y consumidores masivos de conocimiento. Hacen preguntas, quieren saberlo todo y se quedarán analizando profundamente en la respuesta.
Analizan todo con racionalidad usando la lógica, habiendo hecho un análisis exhaustivo de todos los escenarios posibles, pros y contras, y habiendo escogido la mejor solución posible a cualquier problema o decisión. ¿Qué es lo malo? El sobrepensamiento excesivo puede llevar a un agotamiento mental. Además, en este tipo de PAS están siempre muy a merced de comentarios que otras personas puedan hacerles. Es decir, se les puede herir muy fácilmente, porque se quedarán pensando en qué motivo habría podido tener esa persona para decirnos eso. La siguiente categoría serían los PAS fantasiosos, o también llamados imaginativos. Se embelesan por el arte y la belleza, con una imaginación y creatividad fuera de lo común, lo cual normalmente les lleva a desarrollar habilidades artísticas como dibujo, música, pintura, etc. ¿Qué es lo malo? Se distraen con facilidad. Se pueden meter fácilmente en su propio mundo de fantasía, pensando en situaciones hipotéticas, o imaginan que ven, por ejemplo, la forma de un perrito en una nube en el cielo. La siguiente categoría serían los PAS intuitivos. Tienen esa voz, sí. Esa voz que no es con palabras, sino con sensaciones. Esa voz que siempre tiene la razón. Siempre sabe lo que va a suceder. Y esa voz viene dentro de ellos. Ven detalles que otros ignoran. Saben con precisión qué es lo que puede suceder. O qué le puede suceder a una persona que acaban de conocer. Perciben el estado de ánimo de los demás, sus pensamientos y emociones, detectan el aura de los demás, si es positiva o negativa. ¿Qué es lo malo? La intuición te puede causar muy malas jugadas, y ver este tipo de detalles es algo muy complicado de compartir con los demás. Imaginaos una situación. Hace un tiempo, por ejemplo, una amiga me presentó a su nuevo novio. Yo al conocerle supe que iban a romper al poco tiempo, porque él la sería infiel. ¿Cómo iba a ser yo capaz de decirle esto a mi amiga y pretender que ella me creyera, sin darle ningún tipo de justificación ni ningún tipo de motivo, simplemente habiéndola dicho, no, yo es que lo siento así? No, ¿esperaríais que ella me creyera? Claro que no. La alta intuición es útil y es la categoría que más habilidades te da, pero al mismo tiempo es la más complicada de transmitir o compartir. Por último, tenemos los PAS empáticos, los que se alegran de las cosas buenas que les pasan a los demás y las sienten como propias. Son los que ayudan a los demás dando su 100% para solucionar los problemas de todo el mundo. Si tú lloras, ellos lloran. Si a ti te duele, a él le duele. Si te ríes, él se reirá. Los PAS empáticos sentirán fácilmente lo que tú sientes y te acompañarán en ese sentimiento. ¿Qué es lo malo? Esto, como podéis imaginar, significa una carga emocional enorme para nosotros. Es decir, para los PAS les deja expuestos a todas las emociones y los sentimientos que otras personas pudieran transmitirles, pudiendo alterar su equilibrio y salud emocional. Aquí quisiera añadir un pequeño detalle sobre el PAS extrovertido. Este es un líder natural. Imaginaros, por ejemplo, una manada de lobos, donde nos encontramos con el macho alfa, físicamente fuerte y capaz. Pero hay otro segundo líder, el líder PAS, el que dirá a la manada dónde percibe que hay mejor refugio, dónde hay mejores presas para alimentarse, o alertará de los peligros, ya que será el primero en notarlos. Mantendrá a todos a salvo y, sobre todo, felices. Por todo esto, los PAS se han convertido en verdaderas joyas en el mundo laboral. Con estas capacidades especiales sobresalen enormemente en muchos trabajos, como por ejemplo abogados, doctores, managers y directores de oficina, etc. Estas son todas las categorías de PAS. Algunos pueden ser 1, 2, 3 o incluso todas. Yo en mi caso, yo soy las 5. Sí, soy PAS, diagnosticado hace un par de meses, como PAS extrovertido. Recuerda, los más raros de encontrar. Y además, tengo las 5 categorías. Algunos ahora mismo quizás estaréis pensando, ¿este se piensa un superhéroe o algo así? No, claro que no. Hasta ahora os he hablado de la parte buena. Pero recuerda que en este capítulo hablamos de si el PAS es un don o una maldición. Así que
agárrate, que empezamos la parte negativa. Y además, te lo voy a contar desde mi propia experiencia, lo que a mí me sucedió. Y comprenderéis así que ser paz a un nivel tan intenso no es fácil en absoluto. Viajemos un momento al pasado, cuando yo era un crío de unos 4 años. A esa edad empecé a dibujar. Sí, con 4 años. Y me refiero, por supuesto, a dibujos en el que podías apreciar fácilmente formas y detalles, algo inusual para un niño de esa edad. Pocos años más tarde, cuando tenía 7 u 8 años, empezó todo. Yo tenía unas características diferentes. Veía y observaba detalles a mi alrededor que nadie más veía. Creaba amistades con una facilidad enorme. Era muy cariñoso con todos y bastante empático, incluso con desconocidos. Al hablar con los demás, intuía lo que necesitaban oír en cada momento, así que yo les respondía en consecuencia. Siempre sabía lo que decir para animar a esa persona o como mínimo para poder sacarle una sonrisa. Mientras tanto, seguía dibujando e interesándome por todo lo que veía, adquiriendo diferentes habilidades, siendo muy curioso sobre absolutamente todo. Me apuntaba a miles de cosas diferentes, cursos de pintura, muchísimos deportes diferentes, cursos de lectura, etc. Quería saber más, pero sobre todo era muy extrovertido. Me encantaba tener gente cerca, entablar amistades, conocer gente nueva, rodearme siempre de multitudes, porque las personas en aquel entonces eran todo mi mundo. Jugaba al fútbol, leía muchísimo, practicaba artes marciales, inventaba historias que me las contaba a mí mismo, o pasaba tardes enteras jugando al ajedrez con mi hermano. Soñaba con sueños que podía controlar al darme cuenta dentro del sueño que era tal, y entonces podía controlarlo a mi antojo y voluntad. Era feliz y estaba sano. Y todas esas capacidades en ese momento sabía que eran diferentes y sabía de su existencia, pero no les daba importancia alguna. Pero entonces llegó la adolescencia. Con esa sensibilidad y características, y además le añades los problemas típicos de la adolescencia, bueno, cóctel explosivo. Todo se descontroló. Cuanta más gente conocía, más desencajado me sentía, más fuera de lugar, más diferente. No me sentía identificado con el resto de mis compañeros o amigos. Las cosas de las que ellos hablaban, las cosas en las que ellos se fijaban, o las cosas que a ellos parecían importarles más. No, esa diferencia, esa sensación de no pertenecer a ningún lado, de no encajar, me hacían sentirme muy incómodo y muy solo. Así que empecé a pensar de que esto era algo negativo, que algo malo ocurría dentro de mí. Y eso, además de sentirme incómodo y solo, empecé a sentir miedo de mí mismo. ¿Por qué nadie más ve lo que yo veo, si para mí es tan obvio y tan normal? Me preguntaba una y otra vez, pero no había respuesta. Estaba muy asustado, pensaba que realmente esas cosas que yo veía no eran normales y me daba miedo incluso hablar de ello con nadie, ya que ni siquiera sabía cómo explicarlo con palabras. Así que empecé a bloquear mi paz. Siempre y cuando esas habilidades salían a la luz, yo las bloqueaba con todas mis fuerzas. Así pensaba que nadie las notaría, buscando siempre el encajar con los demás, forzándome a ser igual que los demás. Y eso me hacía sufrir enormemente. Así que ese bloqueo, tuvo un precio muy alto. Me convertí con mi propio esfuerzo en alguien introvertido. Yo lo único que quería era ser como los demás, encajar, como antes he dicho. Mientras que seguía teniendo todas esas capacidades, pero hacía todo mi esfuerzo en bloquearlas. Y una persona de ser tan extrovertida como yo era, a de repente volverse introvertido, es como cambiar toda tu esencia a golpe de martillo, todo lo que tú eres. Y aquello empezó a influir en mis vínculos con mis amistades, con mi familia, mi forma de ver el mundo, mi forma de entenderlo y sobre todo mi forma de reaccionar ante él. Percibía que el mundo era cruel y malvado y las demás personas egoístas e interesadas, que nadie compartía los mismos valores de justicia, lealtad y amabilidad que yo tenía. Así que me cansé de ser el buen chico, me cansé de esa amabilidad que yo tenía por el paz.
empecé a utilizar esa empatía para hacer daño. Eso mismo que yo hacía de pequeño, que sabía qué decir en cada momento, para sacar una sonrisa o para decirle a alguien lo que en ese momento quería o necesitaba oír, lo cambié y empecé a utilizar mis habilidades PAS para hacer daño. Es decir, para decir a la gente lo que más le dolía, decirles lo que menos necesitaban oír, o les manipulaba y mentía en mi propio beneficio. Me volví muy buen mentiroso y un experto manipulador. Si la gente me hace daño, entonces yo les haré aún más daño, repetía hacia mis adentros. Pero en realidad, todo esto era por la coraza que yo me había autoimpuesto, porque sufría demasiado y todo ese dolor estaba totalmente descontrolado. Me acuerdo una conversación que tuve hace mucho tiempo con mi hermano, en el que yo le aseguraba que deseaba convertirme en una roca gigante, que destruyera todo a su paso y no sintiera nada, que nada pudiera pararla, que nada pudiera herirla. Esas fueron textualmente mis palabras. Así era mi vendetta personal contra mi alrededor. Sí, lo sé, estaba descontrolado. Pero chicos, chicas, os hablo de un chaval de 13 años, un chaval con unas peculiaridades muy raras, pero que quería encajar entre los demás y dejar de sentirse tan diferente, tan asustado. Yo no tenía apoyo, mientras que veía el mundo de una forma que nadie más veía. Así que, ¿qué esperabais? Mientras tanto, mi paz seguía descontrolado, pero fuertemente bloqueado dentro de mí. Y así fue por años. Hasta que por fin, cuando ya no pude más, acudí a terapia, donde me diagnosticaron PAX extrovertido de los 5 tipos, además de alta capacidad, superdotación. Algo que yo ignoraba de su existencia, tanto el PAS como la superdotación. Y es entonces cuando todo cobró sentido por fin. No os podéis imaginar el tremendo alivio que sentí en ese momento. Fue ver una luz al final del túnel, un rayo de esperanza, después de muchísimo tiempo perdido. Algo que yo pensaba que era malo y negativo, algo que me había hecho sufrir tanto y que me tenía aterrorizado, resultaba que era algo positivo, pero que estaba descontrolado y usado indebidamente. La meta para todos los PAS es aprender a utilizarlo y focalizarlo en algo positivo. Y sobre todo, poder vivir con él como el don que es, no como la maldición que ha sido. Así que, para terminar, contestaremos la pregunta: ¿el PAS es don o maldición? Las dos cosas. Depende de cómo lo utilices y qué tipo de persona quieras ser. Gracias por acompañarme hasta aquí y espero que os haya gustado. Y si conocéis algún PAS o os encontráis con él, valoradlo. Es una rareza muy poco común y muy valiosa.